¿Qué tal, amigos, amigas? Qué gusto poderles saludar en esta mañana y como siempre tratar de responder a sus preguntas. Y ahora Francisco Sandoval me hace una confesión. Padre, no lo va a creer. Mi papá se llama Francisco, a mí me pusieron Francisco y mi hijo que acaba de nacer también le pusimos Francisco, pero no sé nada de la vida de este santo. El primer Francisco no se llamaba Francisco, sino que su papá le puso ese nombre de apodo. Su papá, Pietro Bernardone, era alguien que tenía negocios, le gustaba ir a Francia y comprar telas y varias cosas para venderlas en Italia. Y como admiraba tanto a los franceses, le puso a su hijito, ¡ay, mi hijo parece un Francesco! Así se dice en italiano, un francesito, Francesco. Y la gente lo empezó a conocer, como en muchos casos más, por el apodo que por el nombre. Comenzó siendo un muchachito engreído, un muchachito bastante petulante que se aprovechaba de las muchachas, hasta que un día, regresando de una batalla, se puso a pensar que la vida era muy limitada y que la estaba echando a perder. Y un día iba pasando por una iglesia que estaba en ruinas y escuchó que la imagen de un Cristo que estaba ahí le dijo, Francesco, reconstruye mi iglesia. Y entonces él decidió dedicarse a Dios totalmente, viviendo en la pobreza absoluta. Y decidió fundar una comunidad de 12 compañeros que vivían con la misma túnica todo el tiempo, en guarachitos, y así surgió la comunidad de los franciscanos. Francisco de Asís, cuando llegó el momento de su muerte, pidió que lo bajaran, lo desnudaran y lo pusieran en el piso para reunirse con la hermana tierra, porque él nos enseñó a llamarle al mundo, hermano sol, hermana luna, hermana agua, a cuidar la naturaleza y a los animalitos. Fue el primer santo que nos enseñó a esto y murió de esta manera en una forma muy sencilla. Así que ese es tu santo, San Francisco de Asís, a quien puedes encontrar en cualquiera de las iglesias franciscanas, como por ejemplo la de Coyoacán en México. Y a todos aquellos que se llamen Francisco, Francis, François, Paquita, la del barrio, Paquito, el de los chistes o lo que sea, pues muchísimas felicidades, porque los Panchos, los Franciscos, quizás son los que más habitan en estas regiones. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. San Francisco de Asís, 12 hechos fascinantes que quizá no sabías de él. Cada 4 de octubre se celebra la fiesta de San Francisco de Asís, uno de los santos más conocidos y queridos de la Iglesia. Aquí, 12 hechos fascinantes que quizá no conocías de su vida. Los retratos más antiguos de San Francisco se encuentran en Italia. El primero se encuentra en el monasterio benedictino de Subiaco. Lo hicieron durante una visita al monasterio. En este, San Francisco no tiene aureola ni estigmas. El segundo fresco se halla en la Basílica Inferior de Asís y fue pintado por Cimabue. El fresco completo representa a la Virgen con el niño entronizado, 4 ángeles y San Francisco. Se le llamó Francisco por el pueblo de Francia. Su padre, Pedro Bernardone, fue un comerciante que trabajaba en Francia. Como se encontraba en dicho país cuando nació su hijo, la gente le apodó Francesco, el francés, por más que en el bautismo recibió el nombre de Juan. Fue prisionero de guerra durante un año. Cuando tenía cerca de 19 años, antes de su conversión, se unió al ejército y luchó en una guerra que se libró entre las ciudades de Perugia y Asís,
fue hecho prisionero durante un año, pero finalmente fue liberado ileso. Su vida se inspiró en Mateo 10:9. En Mateo 10:9, Jesús dice a sus discípulos: no lleven oro, plata o monedas en el cinturón cuando viajen para predicar el Evangelio. Se sintió inspirado a hacer lo mismo y comenzó a viajar para predicar el arrepentimiento en pobreza. En el plazo de un año ganó 11 seguidores. Para el año 1210 había 12 de ellos en total, es decir, igual número que los apóstoles. Entonces Francisco redactó una regla breve e informal que consistía principalmente en los consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Con ella se fueron a Roma a presentarla para la aprobación del Papa. Viajaron a pie, cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de las limosnas que la gente les daba. El Papa Inocencio III decidió apoyar a los franciscanos después de un sueño sobrenatural. El Papa Inocencio III se mostró adverso al darle apoyo a Francisco y su nuevo grupo de seguidores. Entonces tuvo un sueño en el que vio a Francisco sosteniendo con su cuerpo la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral de la diócesis de Roma, que estaba a punto de derrumbarse. El Santo Padre interpretó el sueño como una indicación de que Francisco y su grupo podrían servir de apoyo a la Iglesia y así les dio el reconocimiento oficial como una orden. Asistió al Cuarto Concilio de Letrán, donde conoció a Santo Domingo de Guzmán. El Cuarto Concilio de Letrán fue el concilio ecuménico 12 de la Iglesia Católica, en el que se ratificó la transubstanciación y la primacía papal, entre otras cosas. Santo Domingo, fundador de la Orden de Predicadores o Dominicos, también estuvo presente. Visitó a un sultán musulmán, le predicó el Evangelio y lo desafió a un juicio de fuego con el fin de probar la verdad del cristianismo. Durante la Quinta Cruzada, Francisco y un acompañante viajaron a territorio musulmán para visitar al sultán de Egipto y Siria, Al-Kamil. El santo predicó ante el sultán y para demostrar su gran fe en la religión cristiana, desafió a los presentes a un juicio de fuego que consistía en que él y un musulmán caminen por un sendero en llamas, con la idea de que el seguidor de la religión verdadera debía ser protegido por Dios. Francisco se ofreció a ir en primer lugar, pero Al-Kamil rechazó el desafío. No obstante, el sultán quedó tan impresionado por su fe que le dio permiso a Francisco para predicar en su tierra. Detuvo los milagros de un franciscano fallecido. En 1220, Francisco se retiró del gobierno de la orden y nombró como su vicario a Pedro Catani. Sin embargo, Pedro murió solo 5 meses después. Los visitantes a su tumba reportaron muchos milagros, lo que llevó a grandes multitudes al lugar. Las muchedumbres causaban problemas en la zona, por lo que Francisco le rezó a Catani para que se detuvieran los milagros y estos cesaran. Recibió los estigmas mientras realizaba un ayuno de 40 días. Los estigmas son una condición en la que las heridas de Cristo aparecen sobrenaturalmente en el cuerpo de una persona. Un franciscano que lo acompañó dijo: de repente vi una visión de un serafín, un ángel de 6 alas en una cruz. Este ángel le dio el don de las 5 llagas de Cristo. Esto sucedió en 1224. Un ayuno de 40 días en el monte Albernia, cuando se preparaba para la fiesta de San Miguel Arcángel, el 29 de septiembre.
La primera piedra de la Basílica de San Francisco de Asís se colocó al día siguiente de su canonización. Francisco murió el 3 de octubre de 1226. Fue declarado santo por el Papa Gregorio IX el 16 de julio de 1228 y al día siguiente el Santo Padre puso personalmente la primera piedra de la nueva Basílica de San Francisco de Asís. Su tumba se perdió durante siglos hasta que fue redescubierta en 1818. Su cuerpo fue trasladado a su basílica en 1230, pero pronto fue ocultado por los franciscanos para protegerlo de los invasores saracenos. La ubicación de su cuerpo quedó en el olvido y no fue redescubierto hasta casi 6 siglos después, en 1818.